Tema 17. La revelación sobre Dios. 17.1. Fe y conocimiento teológico de Dios. 17.2. Dios en el Antiguo Testamento. 17.3. La revelación del Padre de Jesucristo en el Nuevo Testamento. 17.4. Dios es amor. 17.5. La Santísima Trinidad, doctrina de la Iglesia. 17.6. Inhabitación trinitaria. 17.1. Fe y conocimiento teológico de Dios. Es, en frase de San Anselmo, fides quaerens intellectum, la fe que busca entender. Parte, por tanto, del dato de fe. Creemos en virtud de la fe que viene de lo alto, es decir, fiados de la autoridad de Dios que revela. Creer en Dios es una adhesión firmísima que implica al hombre entero en relación con Dios. Todos los símbolos de la Iglesia empiezan con esta primera y fundamental afirmación: creo en un solo Dios. Fe y razón se adhieren al mismo Dios. La razón llega hasta él a través del raciocinio con la observación y contemplación de las cosas creadas tanto externas como internas al mismo hombre. La fe llega hasta Dios por su adhesión a la persona de Cristo. El término de la fe es el Dios trinitario. La fe no solo enseña sobre la esencia y los atributos divinos, sino sobre todo su modo de ser personal y sobre sus intervenciones salvíficas en la historia. Se trata de un conocimiento más cierto y profundo que el racional. El teocentrismo de la virtud de la fe está perfectamente expresado por una brillante fórmula triple S. Agustín. Credere designa el motivo de la fe. Creer apoyado en la autoridad de Dios que revela. Credere designa el objeto central de la fe. Creer lo que Dios ha dicho de sí mismo. Credere in designa la entrega total a Dios, como quien es nuestro principio y nuestro último fin, que se realiza en el acto de fe. El acto de fe implica, por tanto, creer a Dios, creer en Dios y entregarse a Dios. Implica, pues, a la persona entera y la introduce en la intimidad de Dios. Sin embargo, pese a su grandeza y profundidad, el conocimiento de fe es todavía muy limitado, pues sus conceptos tampoco son suficientes para expresar el misterio de Dios. Dios no deja de ser misterioso al hombre por el hecho de revelarse. Y es que también el discurso de la fe es necesariamente analógico. Precisamente porque no existe palabra humana alguna que pueda expresar adecuadamente el misterio de Dios, incluso cuando nuestro Señor habla de Dios se ve forzado a utilizar un lenguaje analógico, el único lenguaje posible para hablar del misterio. Solo la palabra eterna de Dios expresa perfectamente quién es Dios, porque es el mismo Dios. Así pues, es en la contemplación del Verbo como conocemos a Dios, en ese ir y venir de la fe a la razón. Credo ut intelligam et intelligo ut credam. Ese es el proceso del conocimiento teológico de Dios. 17.2. Dios en el Antiguo Testamento. El Dios del que se habla en el Antiguo Testamento es, antes que nada, el Dios que esperaron los padres, el que ha intervenido tantas veces en la historia del pueblo de Israel. Se trata de un ser personal que propiamente hablando no es un descubrimiento humano, sino que es alguien que ha salido al encuentro del hombre que ha hablado a Israel revelando su voluntad y manifestándole sus designios. Según el testimonio de la Biblia, el concepto de Dios contenido en ella se ha ido forjando en sucesivos encuentros entre Dios y los hombres. De entre todos los pueblos de la tierra, Israel se nos presenta con personalidad única y singularísima en lo que se refiere a la cuestión de Dios, hasta el punto de que se puede afirmar que lo que da fuerza y unidad al Antiguo Testamento es la afirmación de la soberanía de Dios. El pueblo de Israel debe su existencia a la libre elección divina, y por eso hecho portador de la promesa mesiánica. La iniciativa de establecer la alianza con Israel fue pura iniciativa divina. La revelación que Dios hace de sí mismo tiene un carácter progresivo al igual que la historia de la salvación. Siguiendo el orden en que nos es narrada la historia bíblica, pueden distinguirse como 5 etapas en el desarrollo de la doctrina bíblica sobre Dios. Primera etapa. Correspondería a las tribus nómadas, donde Dios acompaña a los patriarcas como su protector y como el defensor del clan. Más tarde siempre se hablará de él como el Dios al que han adorado los padres. Dios se ha llamado Dios de mi Padre, de tu Padre, de su Padre. Las promesas divinas están en consonancia con los deseos fundamentales de pastores seminómadas. La descendencia que asegura la continuidad del clan, la tierra donde pueden establecerse definitivamente. Segunda etapa. El período previo al asentamiento en Canaán. Es la etapa donde la tradición religiosa de Israel sitúa la alianza de Yahvé con el pueblo. Mientras que el Dios de los padres no tenía nombre, el Dios que establece la alianza en Sinaí sí tiene un nombre. Él es el que es.
Tampoco aquí está Dios ligado a ningún lugar. Él guía al pueblo por todas partes, protegiéndoles, dándoles a comer, etc. Tercera etapa. Aquí la acción de Yahvé, Dios de Israel, aparece estrictamente ligada a una institución política, el reino de Judá y la dinastía davídica. Las profecías mesiánicas son buena muestra de esta unión. Sin embargo, es también la época de un vasto movimiento animado por los profetas, que reaccionan y luchan por librar a la fe ya vista de límites políticos y nacionales y por poner a la luz sus exigencias morales, profundizando en su carácter monolátrico hasta la más clara afirmación de monoteísmo, por ejemplo Elías. Cuarta etapa. Ligada a la anterior, pero en la época tardía de la monarquía. Nos es conocido, sobre todo, por los oráculos proféticos que recalcan cada vez más la fe en un Dios que por ser el único y trascendente, poderoso y lleno de misericordia ama a todos los hombres. Toda la tierra está llena de su gloria. Su presencia es universal. Se trata de los oráculos contenidos en los libros de Amós, Jeremías, Ezequiel e Isaías. Quinta etapa. En el período persa. Destaca en ella la reflexión sapiencial sobre Yahvé, sobre su existencia y sobre su providencia. En este período, la teología sobre Dios se encuentra en todo su desarrollo. También está la voz de la apocalíptica, con la preocupación de conciliar la fe en la actuación divina con la realidad de las penalidades del pueblo, intentando unir la providencia de Dios con la existencia del mal que padecen incluso los inocentes. Se subraya que este tiempo es pasajero, que los males que aquejan al pueblo no son definitivos, y que el reino de Dios se encuentra más allá de la historia. 17.3. La revelación del Padre de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La enseñanza del NT sobre Dios hunde sus raíces en las enseñanzas del AT. Cuando en el NT se habla de Dios, se está pensando en Yahvé, es decir, en el Dios único, que se manifestó a Moisés y que habló por medio de los profetas. Los atributos con que se les describe son iguales. Sin embargo, no es casual que sea aquí, en la cuestión de Dios, donde persisten las diferencias más fundamentales entre judíos y cristianos. La explicitación del concepto de Dios que tiene lugar en el NT, a pesar de asumir los rasgos esenciales de la enseñanza del ACT, implica una novedad radical que va más allá de un desarrollo o evolución del concepto veterotestamentario. Esta radical novedad brota de una nueva revelación que, en cierto sentido, supera infinitamente todas las revelaciones anteriores. Dios se ha revelado personalmente en Cristo, en el Hijo. En Jesús, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob desvela definitivamente su vida íntima y su plan de salvación sobre los hombres. La enseñanza de Jesús sobre Dios encuentra su punto culminante precisamente en la revelación del misterio de la Trinidad, revelación que implica junto a la afirmación de que no existe más que un solo Dios, la afirmación de que este Dios único es a la vez Padre, Hijo y Espíritu. Aquí se encuentra lo más específico del Dios que se revela en Cristo. Esta revelación del misterio trinitario de Dios, a su vez, constituye parte esencial de la mediación salvadora de Jesucristo, pues la salvación del hombre se produce precisamente en su inserción inefable en la vida íntima de Dios. El hombre es hecho hijo de Dios en el Hijo por el Espíritu Santo. La novedad principal del mensaje de Jesús sobre Dios estriba en la forma en que le llamar Padre y, en consecuencia, revela el misterio trinitario. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo en una forma especial y única. Llama a Dios Padre en una forma que nadie ha hecho jamás. Dios es el Abba de Jesús. La expresión Abba en labios de Jesús tiene una gran importancia teológica y marca definitivamente la comprensión cristiana de Dios. En ella se expresa antes que nada una confianza total en el Padre. La expresión Abba en cuanto testimonio de la íntima relación de Jesús con el Padre tiene también una clara incidencia en la cristología. En dependencia de esta forma nueva con que Jesús llama Padre suyo a Dios, se encuentra la fuerza y el realismo con que Jesús proclama que Dios es Padre de todos los hombres. Gracias a Cristo nos atrevemos a llamar a Dios Padre nuestro. Jesús de Nazaret lleva a plenitud la enseñanza veterotestamentaria sobre los atributos divinos. Se ve con especial claridad a la hora de tratar de la bondad de Dios. Jesús revela en su propia persona la bondad del Padre. En Cristo, Hijo natural del Padre, se revela el amor del Padre hacia aquellos que predestinó a hacerse conformes a su Hijo. La misma actuación de Jesús es transparencia del amor universal de Dios Padre a todos los hombres. Su trato con pecadores y publicanos para perdonarles y acogerles son el signo visible del abrazo amoroso de Dios, abierto a todos los hombres como Padre. 17.4. Dios es amor. Al hablar de la voluntad de Dios, se ha hecho una doble identificación.
Se ha identificado la voluntad divina con su acto, y se ha identificado ese acto con el amor, que es el acto propio y primero de la voluntad. Así se desprende de la absoluta simplicidad divina. Esta es, además, la única forma de tomar en toda su rotundidad la afirmación joánica de que Dios es amor. Según nuestra forma de hablar, el primer movimiento de la voluntad es el amor. Sin este movimiento no puede darse ningún otro movimiento de la voluntad. El odio es rechazo de lo que supone al bien amado, el deseo es deseo del bien amado, el gozo es descanso en el bien amado, etc. Toda la actividad volitiva del ser inteligente descansa, pues, sobre el amor como su acto primario. La simplicidad divina, la exclusión de todo tipo de composición, de potencialidad, de causalidad, nos ha llevado a identificar, además, la voluntad divina con su acto primero y propio. También nos lleva a considerar con atención el nexo que existe entre el amor y el objeto amado. El amor de Dios es tan infinito como su bondad y como su inteligencia. Se trata, pues, de un acto único de amor que es universal. Dios abraza con su amor a todo lo que es bueno. Dios ama, pues, a todo cuanto existe, pues todo cuanto existe es bueno. No hay nada a lo que no llegue algún rayo del amor de Dios. Dentro de la universalidad de este amor, es necesario recalcar que el amor de Dios recae primaria y necesariamente sobre sí mismo. Dios se ama con amor infinito y eterno, y se goza infinitamente en ese amor. Los teólogos, como se ha visto, suelen calificar este amor como amor esencial, que se identifica con la esencia divina, y, a la vez, lo distinguen del amor persona, que es el Espíritu Santo. Dios se ama a sí mismo con amor infinito y necesario. Dios es el infinito y se conoce a sí mismo con infinita perfección. Y puesto que el objeto primero de la voluntad es el bien, síguese que se ama a sí mismo en un acto de amor infinito, necesario y eterno. De la necesidad intrínseca con la que Dios mismo es el objeto primario de su amor se sigue que Dios no puede crear el mundo más que para su gloria porque Él mismo no puede tener ningún fin fuera de sí mismo. Si lo tuviera, no sería la primera causa no causada. Su actuación estaría causada por un fin exterior a Él. Por otra parte, solo el Dios, que es el bien infinito, encuentra su fin la criatura racional, que está hecha para el conocimiento de lo inefable y para el amor de un infinito que es entrañablemente personal. El bien infinito no puede no atraer hacia sí al bien limitado por la centralidad ontológica que ocupa con respecto a todo otro bien. Tanto la naturaleza divina como el bien de la criatura exigen esta centralidad con necesidad metafísica. ¿Puede interpretarse esta afirmación como la existencia de un egoísmo absoluto y trascendental en Dios? No, porque la infinita perfección divina lleva consigo el que Dios no necesite nada. Dios no crea el mundo por una necesidad interna para obtener algo del mundo, sino por una inefable y absoluta gratuidad. El infinitamente sabio y poderoso no es un ser indigente, sino un ser infinitamente feliz. Esta misma cuestión puede considerarse desde la perspectiva del mundo. Ser creada para la gloria de Dios es, por así decirlo, la mayor gloria de la criatura. Aquel que es imagen del amor infinito solo puede encontrar su descanso en la unión con el amor infinito. El amor con que Dios se ama a sí mismo no solo no contiene en sí nada de egoísta, sino que este amor forma parte de la santidad de Dios. Dios, que es el sumo bien, al amarse a sí mismo no hace otra cosa que amar infinitamente al bien sumo. Se trata de un amor purísimo que hace imposible que Dios quiera el pecado. El amor y el gozo están en Dios formalmente, es decir, tal y como en sí mismos. Están en Dios según su más elevada perfección, sin limitaciones y los modos propios con que existen en el ser creado. Están en Dios formalmente, porque el amor y el gozo responden al acto primero y propio de la voluntad, que versa sobre el bien. En cambio, los actos que versan sobre el mal, el deseo, la tristeza, la cólera, el odio, no pueden encontrarse en Dios más que en sentido metafórico, pues afectos entrañan en sí mismos algo de imperfección. Suponen o la ausencia de un bien, o la presencia de un mal. En Dios, por la identificación entre la esencia y la existencia, se da también una identificación entre la voluntad divina con su acto, y con esto se ha identificado ese acto con el amor, por lo tanto Dios es amor. El amor de Dios es lo que causa el ser de las cosas y por lo tanto son buenas. 17.5. La Santísima Trinidad. Doctrina de la Iglesia. A. El Concilio de Nicea y la consubstancialidad del Padre y del Hijo. Arrio radicaliza las tendencias subordinacionistas hasta el punto de negar la divinidad del Hijo, produciendo importantes controversias teológicas. El Concilio de Nicea, 325, es convocado por el emperador Constantino, preocupado de que las luchas teológicas pudieran atentar a la unidad del imperio.
El documento clave es el símbolo, en el cual se profesa la consubstancialidad del Hijo con el Padre. Se trata del símbolo que utilizaba la Iglesia de Cesarea, al que se le añaden algunas frases para rechazar el arrianismo. Los elementos doctrinales principales en torno a la consubstancialidad son: de la usia del Padre. El Hijo no es algo hecho por el Padre, sino una comunicación del propio ser del Padre por medio de generación en la que el Padre entrega verdaderamente al Hijo su propia substancia. Engendrado, no creado. No es una generación por gracia sino por naturaleza. De la misma naturaleza que el Padre, sirve para reafirmar más todavía la filiación del Verbo. Es el punto neurálgico del símbolo. La lucha por la aceptación o rechazo de la doctrina nicena girará en torno a la aceptación o rechazo de este vocablo, homoousios. En un primer momento solo se discutía contra los arrianos si el Hijo era engendrado o creado, de ahí que no se puede decir que desde una perspectiva histórica homoousios se utilizase Nice para designar unidad numérica de substancia. Sin embargo, la unidad numérica se encuentra implícitamente afirmada en el símbolo por la confluencia de dos afirmaciones. Dios es solo una substancia y la substancia del Hijo es igual en todo a la del Padre con perfecta identidad. Consecuencia: entre el Padre y el Hijo no solo hay unidad específica, sino también unidad numérica. B. El símbolo niceno-constantinopolitano. En el primer concilio de Constantinopla, 381, se define la divinidad del Espíritu Santo, y se completa el símbolo de Nicea, dando lugar al símbolo niceno-constantinopolitano. De este símbolo nos interesa la doctrina pneumatológica. Santo. La divinidad del Espíritu Santo ya viene insinuada por este calificativo, que ya es aplicado en el Nuevo Testamento y que tomado en sentido propio muestra cómo el Espíritu es persona divina, ya que solo Dios es santo. El Señor es un calificativo que también acompaña a Cristo, y se utiliza aquí para designar un título divino. Dador de vida o vivificador. Afirma la misión adextra del Espíritu de santificar, de dar nueva vida, de recrear, tiene funciones divinas. Que procede del Padre. Muestra el origen divino del Espíritu, procede del Padre pero sin ser engendrado, procede del Padre pero sin ser creado. Se afirma la adorabilidad del Espíritu junto con el Padre y el Hijo. Fue uno de los argumentos más importantes para demostrar la perfecta divinidad del Espíritu. Que habló por los profetas. Tiene la misma intención de afirmar la divinidad del Espíritu Santo. Conclusión. Los términos que utiliza el símbolo para afirmar la divinidad del Espíritu Santo son muy comedidos, pero todas las afirmaciones que se hacen de él afirman con otras palabras la consubstancialidad, pero sin usar el término homoousios. 17.6. Inhabitación trinitaria. Toda la vida cristiana se edifica sobre un hecho fundamental. Dios nos invita a responder a su donación. Este intercambio amoroso con la Trinidad tiene lugar ya en la tierra, pues por el bautismo somos hechos nueva criatura en Cristo. Se trata de una nueva vida, que lleva en sí misma la tendencia a crecer y a desarrollarse hasta llegar a su plenitud en la vida del cielo. La nueva vida en Cristo no es algo futuro, sino algo ya presente y operante en el cristiano. El Espíritu habita en el alma en estado de gracia, derramando sobre ella sus dones, y sobre todo, la caridad que nos impulsa a gastar la vida por amor, en las tareas de cada jornada. Bajo la moción del Espíritu Santo, la vida interior del cristiano se va edificando sobre la realidad de su filiación divina en Cristo. La vida cristiana exige, por eso, docilidad al Paráclito, que es enviado a nuestros corazones para llenarnos de caridad. Exige afirmar la propia existencia en la roca de la filiación divina, matizando todos nuestros pensamientos y obras con el espíritu filial de quienes pueden dirigirse a Dios llamándole la misma oración de Jesús, por el Espíritu que nos ha sido dado. La liturgia es el modelo sobre el que basar la piedad personal. Ahora bien, el objeto de la liturgia es la glorificación de la Trinidad. Este fue también el centro de vida y la muerte de Jesús. Dar gloria al Padre mediante su obediencia y entrega. Inmersa en la actuación de Cristo, la liturgia tiene estructura esencialmente trinitaria. También la piedad de cualquier cristiano debe tener estructura trinitaria. En la liturgia, el bautismo se administra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las oraciones se dirigen al Padre, por el Hijo, en Espíritu Santo. Los salmos se concluyen con la doxología trinitaria, que, a su vez, está universalmente presente en la oración de la Iglesia. Todas las celebraciones de los sacramentos y sacramentales manifiesta explícitamente que la salvación viene de la Trinidad y culmina en la unión con la Trinidad. La verdad trinitaria pertenece también a la estructura más íntima de todo el quehacer teológico. El teólogo dirige su mirada hacia el Dios que se ha revelado en Cristo, también en su dimensión moral.
Puede decirse con justicia que si la teología moral quiere ser auténtica teología, debe reflexionar sobre Dios, sobre el mundo y el hombre desde un punto de vista muy preciso. La mutua donación personal existente entre Dios y el hombre, que alcanza su cima en la mutua inhabitación. La moral cristiana es la moral de hijos de Dios. Los autores de la teología espiritual suelen concebir la inhabitación trinitaria como el fundamento de la experiencia mística. San Juan de la Cruz piensa: la vida mística implicaría una experiencia oscura de la fe, de la Trinidad que inhabita en nuestros corazones. Esta experiencia es a su vez un anticipo del cielo.